Well, good evening, everybody. Buenas noches a todos. Are you ready for the word tonight? ¿Están listos para la palabra en esta noche? You know, it's always a little bit difficult when you see a people for the first time to know exactly what to say. Yo sé que es un poco difícil cuando conoces a la gente por primera vez saber exactamente qué decir. As you know, I really got a lot of material, En realidad tengo mucho material and I want to be sensitive to the Lord y voy a ser sensible al Señor and His leading y a su guía to know what to deliver. para saber qué debo But I entregar. believe what I'm going to speak on tonight will really bless you. Pero creo que lo que voy a hablar en esta noche realmente los va a I bendecir. want to speak to you on the nature of God. Voy a hablarles de la naturaleza de Dios. So we have to awaken to the revelation Tenemos que despertarnos a la revelación that we and I was in His thoughts before the beginning of the ages. que usted y yo estuvimos en los pensamientos de Dios ante el principio de los siglos. Now that's life-changing. Eso cambia vidas. To know that you were on His mind Saber que estábamos en la mente de Él even before time began. antes que comenzaran los tiempos. This is a revelation that's forever changed me. Esta es una revelación que siempre me cambió para siempre. How I see myself and how I see others. Cómo me veo a mí mismo y cómo veo a otros. And how I see God the Father. Y cómo veo a Dios el Padre. Now here's a metanoia moment. Acá hay un momento metanoia. Metanoia means change your mind. Metanoia quiere decir cambio de mente. I had many of those moments in my life while studying these messages. Tengo muchos momentos en mi vida mientras estudio estos mensajes. So seeing God as your Father only after you accepted Jesus Ver a Dios como tu Padre después de aceptar a Jesús hinders your understanding of your value and your worth in Abba Father's eyes. impide tu entendimiento en la manera de cómo el Padre te ve. He has always been the Father for all mankind. Él siempre ha sido el Padre de toda la humanidad. And all mankind has always been His beloved sons. Y toda su humanidad siempre ha sido su Hijo amado. You did not become His son after you accepted Jesus. Tú no te conviertes en su Hijo después de aceptar a You were Jesús. predestined and ordained to be a son even before the foundation of the earth. Tú has sido predestinado y preordenado para ser su Hijo aún antes de la fundación del mundo. And I know this is a difficult mindset to change. Y esto yo sé que es un patrón mental difícil de But cambiar. what needs to happen is we just have to awaken to the truth Lo que necesita ocurrir es que necesitamos despertarnos a la verdad that this is real. de que esto es And real. the fact that all mankind has always been His beloved son Y el hecho de que toda la humanidad siempre fue su Hijo amado means that some of us just awakened earlier than others. significa solamente que nosotros nos hemos despertado a eso antes que otros. Now I always knew that God was a good God. Yo siempre supe que Dios era un Dios bueno. But as for the fatherhood aspect, Pero en cuanto al aspecto de padre, I only thought He became my father after I prayed the sinner's prayer. solo yo pensaba que Él se había vuelto mi padre luego de hacer la oración del penitente. And I was thinking that He adopted me into His family once I believed in Jesus. Pensé que Él me había adoptado a su familia después de yo haber creído en Jesús. But Ephesians chapter 1 verse 4 to 5 says, Pero Efesios capítulo 1, versículos 4 y 5 dice, just as He chose us in Him before the foundation of the world, de la misma manera que Él nos escogió en Él antes de la that fundación we del should be mundo, holy and without blame before Him in love, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él en amor, having predestined us to the adoption as sons by Jesus Christ, habiéndonos predestinados para ser adoptados como hijos por medio de Jesucristo, to Himself Para- according to the good pleasure of His will. para sí mismo según el puro afecto de su voluntad. But before that, I didn't think He gave me much thought, because as a sinner, I was separated from Him. Pero no le daba mucho tiempo para pensar esto porque pensaba que como pecador yo estaba separado de Él. And I thought He's too holy to look upon sin. Y yo pensaba que Él era demasiado santo para mirar al pecado. And therefore, His involvement in my life was zero. Así Nothing. que por lo cual
el involucramiento de Él en mi vida era cero, nada. But only if I would repent and accept his son Jesus, Sino que solo luego de arrepentirme y aceptar a su Hijo Jesús, then his love and kindness and his goodness and grace could be extended towards me. entonces solo luego después su bondad y misericordia iba a ser extendida a mí. Now I want to say that is a horrible theology. Y quiero decirles, esa es una teología horrible. And I think it must make God the Father's heart very sad. Y yo creo que el corazón de Dios Padre lo debe esto poner muy triste. That we think that way about his thoughts towards us. Que pensemos que Él tiene esos pensamientos hacia nosotros de esa manera. Because the truth is Porque la verdad es that he makes the sun shine and the rain fall on the just and the unjust. que Él hace brillar y llover sobre el justo y el injusto. That shows you the heart and the nature of God the Father. Eso le muestra el corazón y la naturaleza de Dios Padre. That's Matthew chapter 5 verse 45. Esto es Mateo 5, versículo 25. His grace and his mercy have always abound to all men at all time. Su gracia y misericordia está extendida a todo hombre, a toda la humanidad. And the further truth is Y una verdad aún más allá es that he sees not just the just or the unjust, es que Él no solo ve al justo y al injusto, but he only ever seen his sons. sino que Él siempre ha visto a sus hijos. Of course, now I realize Por supuesto, ahora me doy cuenta not only has he always loved me, que Él no solo me ha amado siempre, but he had a dream for me and for my life before time began. que Él ha tenido un sueño para mí y para mi vida antes del principio de los tiempos. And that we were never enemies in his eyes. Y que nunca fuimos enemigos a los ojos de Él. That is our thinking. Este es nuestro Because pensamiento. Colossians 1 verse 21 says, Porque Colosenses 1:21 dice, and you who once were alienated and enemies in your mind y a ustedes que en otro tiempo eran extraños y enemigos en su mente, by wicked works, por las malas obras, yet now he has reconciled. aún ahora Él los ha reconciliado. You see, our sin and our wicked works is an outflow Así que tu pecado y tus obras malignas es algo que fluye because we are alienated and enemies in our mind. fluía debido a que éramos extraños y enemigos en nuestras mentes. Yet he has reconciled us. Aún así Él nos ha reconciliado. Listen to this. Escuche He has esto. always been our Father from before the foundation of the world. Él siempre ha sido nuestro Padre antes de la fundación del mundo. And our adoption is not the adoption the way the Western world sees it. Y la adopción que Él tuvo con nosotros no es la manera que lo ve el mundo occidental. Adoption is a position of sonship La adopción es una posición de hijos that he prepared for us to walk in que Él preparó para que nosotros caminemos en ella before creation. antes de la creación, That's Ephesians chapter 1. como dice Efesios 1. And this is the fact. Y este es el hecho. He has always had only good, kind, and beautiful thoughts about us. Él siempre tuvo hermosos y maravillosos pensamientos hacia nosotros And towards us. y con referencia a nosotros. And there's never been a moment in time Y nunca hubo un momento en el tiempo or before time began that we were not his. o antes que los tiempos comenzaran que no fuéramos de Él. Listen to this. Escuche esto. He doesn't love us more now that we have been reconciled to him. Él no nos ama más ahora que hemos sido reconciliados en Él. He has always loved us. Siempre nos ha amado. And receiving what Jesus did Y recibir lo que Jesús hizo awakens in us despierta en the nosotros realization of his true love for us. el darnos cuenta del verdadero amor de Él por nosotros. It allows me to be free, Nos permite ser libres, to realize how much he loved me all along. darnos cuenta de cuánto Él nos ha amado siempre. And the outflow of that is an experience and a depth of his love. Y lo que fluye de eso es una experiencia y una profundidad de su amor. And to receive that, to awaken to that, Y recibir eso y despertarnos a is eso as simple as your heart saying yes.
es simplemente que tu corazón diga que sí. Listen, it's not about a salvation prayer or walk down the aisle at a church. No se trata de una oración de salvación o caminar al altar de la Although iglesia, there's nothing wrong with that. aunque no tiene nada de malo eso. But we have made it so hard and so complex. Pero lo hemos hecho tan difícil y tan complejo. So what is it then all about? Así que, ¿de qué se trata todo It's esto? merely changing our mind Es simplemente cambiar nuestra mente about what you thought before en referencia a lo que pensábamos and antes aligning with truth by agreeing with Jesus. y alinearnos con la verdad por medio de ponernos de acuerdo con That's a Jesús. metanoia moment. Ese es un momento metanoia. God has always been our eternal Father. Dios siempre ha sido nuestro Padre eterno. He wrote our DNA in our mother's womb. Él escribió nuestro ADN en el útero de nuestra madre. And that DNA is His DNA. Y el ADN que tenemos es el ADN de That Él. has become our DNA. Se ha vuelto nuestro ADN. All mankind has always been His sons Toda la humanidad siempre ha sido su hijo, in His image, in His a likeness. su imagen y semejanza. God's faith saw us in Christ. Dios nos vio a nosotros en Cristo Before we even knew anything about Him, antes de conocer cualquier cosa sobre Él. He was confident that in Christ Él estaba seguro de que en Cristo we would awaken and remember where we began. nosotros despertaríamos y recordaríamos dónde We comenzamos. would remember our Genesis. Podemos recordar nuestro Génesis And then He irresistibly drew each one of us to Himself, y de manera irresistible nos atrajo hacia Él, waking us up from our slumber despertando de nuestra holgazanería to share a life in the union of the Father, Son, and Spirit para compartir una vida en unión con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, that was always ours. que siempre fue nuestra. I have also awakened to the truth Siempre también me desperté a la verdad that Jesus' death was not a penal atonement. que la muerte de Jesús no fue una remisión de pena, de penal. His death was not to satisfy an angry God La or muerte, God's anger with man. la muerte de él no fue para satisfacer el enojo o ira de Dios hacia el hombre. Nor was it to appease God Tampoco fue para traer paz con so Dios, that He would be finally willing to accept us para que finalmente nos llegue a aceptar or even glance in our direction. o de alguna manera mirarnos directo a The nosotros. Bible says God has no desire in sacrifice. La Biblia dice que Dios no desea el So sacrificio. why would He sacrifice His Son if He hasn't got a desire of any sacrifice? La pregunta es por qué él sacrificaría a su hijo si no está el deseo del The sacrificio en Bible él. says that the law requires blood. La Biblia dice que la ley It requiere was not sangre. God. No es Dios, It was the law. es la ley. It was the people that required it. La gente lo requirió. Jesus was Abba's passionate pursuit of us. Jesús siempre tuvo una pasión en perseguirnos. He came to reveal the Father and show us what we look like as redeemed sons. Él siempre vino a revelar al Padre y a mostrarnos cómo somos nosotros como hijos In redimidos. walking in fellowship in oneness with the Trinity. Y caminar en comunión y en ser uno con la Trinidad. And here's another metanoia moment. Y acá hay otro momento metanoia. Jesus did not go to the cross alone. Jesús no fue a la cruz solo. The Father was in Him on the cross, El Padre estaba en él en la cruz, reconciling the whole world to Himself, reconciliando a todo el mundo consigo mismo, restoring the relationship that He had, restaurando la relación que él tenía, that He designed for all men to have with Him. que él diseñó para que todos los hombres estuvieran con él. And Jesus was also the last Adam. Y Jesús también fue el postrer Adán, And it was Adam's single transgression y una sola transgresión de Adán that resulted in the condemnation of all man. resultó en la condenación de toda la humanidad. But Jesus' obedience Pero la obediencia de Jesús resulted in the righteousness upon all men. resultó en la justicia de todos los His hombres. death redeemed humanity Su muerte redimió a la humanidad and forever removed any distance they thought they had with the Father. y para siempre quitó toda distancia que pensaban que tenían con el All Padre. judgment was taken away Todo juicio fue quitado through that one sacrifice once and for all.
a través de ese solo sacrificio de una vez y para siempre. It was a perfect redemption. Fue una perfecta redención. Not when we believe it, No que no la but creyéramos, from the finished work of the cross. sino a través de la obra consumada de la cruz. We are now once again free sons. Ahora nuevamente somos hijos libres. Men may have lost their way for a while, Los hombres pudieron haber perdido el camino por un tiempo, but He has always been our Father, pero Él siempre ha sido nuestro and we have Padre. always been His sons. Y nosotros siempre hemos sido sus It's hijos. like the lost coin. Es como la moneda perdida. We never lost our value or our ownership. Nunca perdimos nuestro valor o a quién pertenecemos. We might have been lost at some time, En un momento pudimos haber estado but we perdidos, were still valued as a son of God, pero aún como hijos de Dios éramos valiosos. and we were still His own. Y aún todavía éramos de In Él. Christ, God came to celebrate our original value. En Cristo Él vino a celebrar nuestro valor original, Because we were made in the image and likeness of our daddy. porque hemos sido hechos a imagen y semejanza de nuestro papito. He is the blueprint of our design. Él es el plano de nuestro diseño. To see Jesus is to see the Father. Verlo a Jesús es verlo al Padre. Watch this. Mire esto. But to see us, Pero vernos a nosotros likewise, del mismo modo is to see the Father. es ver al Padre. The days of distance is over. Los días de la distancia están terminados. We are now free to live as He designed us to live. Estamos libres para vivir como Él nos diseñó para vivir. No longer distant from the Father, No ya más distantes del Padre, but alive in Him. pero vivos en Él. Here's another metanoia moment. Acá hay otro momento metanoia. There were never any days of distance. Nunca hubo días de distancia. There was never any distance between God and man. Nunca hubo distancia entre Dios y el hombre. God left the garden when Adam left. Dios dejó el huerto cuando Adán dejó el huerto. There was no separation. No hubo ninguna separación. Separation with God was only in man's mind. La separación de Dios con el hombre solo fue en la mente del hombre. As we see in Colossians 1 verse 21. Como vemos en Colosenses 1:21. But Jesus showed us the Father's heartbeat Pero Jesús nos mostró el latido del corazón del Padre in the parable of the prodigal son. en la parábola del hijo pródigo. His father was not disapproving of him and saying, El Padre no estaba ahí desaprobándolo y diciendo, "How dare you come back after you wasted your inheritance?" ¿cómo es que volviste después de desperdiciar tu herencia? No, the father was dancing and rejoicing. No, el Padre estaba danzando y He was regocijándose. celebrating the son Estaba celebrando al hijo with no hint of shame or rebuke. sin una pizca de vergüenza o de reproche. There was no remorse, regret, or distance. No hubo ningún tipo de reproche, resentimiento ni distancia. So it is with our Heavenly Father. Y de la misma manera es con nuestro He Padre celestial. joyfully celebrates over us with praise. Con gozo Él celebra sobre nosotros con alabanza. Zephaniah 3 verse 17 says, Sofonías 3 versículo 17 dice, "The Lord your God in the midst, in your midst, the mighty one. Jehová tu Dios en medio de ti, el poderoso, He will save." salvará. Listen to this. Escuche esto. He will rejoice over you with gladness. Se regocijará sobre ti con gozo. He will quiet you with his love. Callará con su amor. He will rejoice over you with singing. Se regocijará sobre ti con cántico. Now that word, he will quiet over you with his love, is an interesting word. Es una palabra interesante cuando dice que Él callará con su amor sobre ti. This is what it means. Significa esto. It means he will satisfy you. Significa que Él te va a satisfacer. And God's love will make you speechless. El amor de Dios te dejará sin palabras. You wouldn't know what to say. No vas a saber qué decir. Celebration of us and over us is our Father's heart. La celebración sobre nosotros y con nosotros es el corazón He de nuestro Padre. rejoices over us with uncontainable joy. Él se regocija con nosotros con un gozo incontenible, With singing, dancing, and leaping, con cántico, gritos y con saltos. and spinning around with great delight. Y Él está como rodeándonos, saltando con alegría. So why is he so joyful?
¿Por qué Él tiene tanto gozo? Because he's celebrating you, Porque Él te está the celebrando a man of ti, his creation. al hombre de su creación. He's celebrating the intimate oneness he has with you in Christ. Él está celebrando la íntima unión que tiene contigo en Cristo. You cannot be any closer to God than you already are. No puedes estar más cerca de Dios de lo que ya estás ahora. There's no pressing in needed. No hay ningún presionar que se necesite. Honestly, I would have Honestamente, been just grateful yo estaría muy agradecido to be accepted by him and give a little place in heaven someday. de ser aceptado por Él y tener un pequeño lugar en los cielos. That would have been more than enough for me, Eso sería más que suficiente para just mí. to know that level of Y security. saber y conocer ese nivel de seguridad. But that wasn't enough for God, our Heavenly Father. Pero eso no fue suficiente para Dios, nuestro Padre His Celestial. dream for you is big. El sueño de Él para ti es It's grande. much bigger than you would ever dare to dream. Es mucho más grande de lo que alguna vez te has atrevido a soñar. And his desire for us Y el deseo de Dios por is to nosotros be filled up with all of the fullness of himself. es ser llenos de toda la plenitud de sí mismo. That's Ephesians 3 verse 19. Eso es Efesios 3:19. To know the speechless love of Christ, Para conocer este amor que no tiene palabras de Cristo, which passes knowledge. que sobrepasa You todo can't conocimiento, figure it out. que no puedes racionalizarlo. Is this, that you may be filled with all of the fullness of God. Es que sean ustedes llenos de toda la plenitud And then, de Dios. and then God came and he made that a reality in Christ. Y Dios luego vino y lo hizo esto una realidad en Cristo. His fullness, his completeness Su plenitud, su completud has been tailor-made just for you. es hacerte justo delante de Él. Watch this. Mire esto. He is 100% at home in you. Él está 100% como en casa en ti. He's 100% at home in me. Él está 100% en casa en mí. He likes who we are, Él le gusta quién somos. not who we are. No quiénes somos nosotros, He likes who we are. sino quiénes somos nosotros. Me and him. Él y yo. He likes us. Él no gusta de He nosotros. made us in his image and his Nos likeness. hizo su imagen y semejanza. And he finds such beautiful expression through each one of us uniquely. Y Él encuentra tal hermosa expresión a través de nosotros de manera única. Colossians 2 verse 9 in the Mirror Bible. Colosenses 2, versículo 9 en la Biblia The Mirror. God finds an accurate, complete expression of himself in human body. Dios encuentra una expresión precisa y completa de sí mismo en un cuerpo humano. And verse 10 tells us that Jesus mirrors our completeness. Y el versículo 10 dice que Jesús es espejo de nuestra And completud he endorses our true unity. y refuerza nuestra verdadera unidad. You see, he is the I am in us as us. Él es el yo soy en nosotros como nosotros. By the way, Jesus Christ didn't die on the cross for you. A propósito, Jesús no murió en la cruz por ti, He died on the cross as you. Él murió en la cruz como tú. Hallelujah. Aleluya. Now the footnote of the Passion Translation Ahora el pie de página de la traducción La Pasión defines this fullness describe o define esta plenitud as all the fullness of God. como toda la plenitud de Dios. It is the fullness of his plans for our life Es la plenitud de los planes de Él para nuestra vida and the image of God being restored in our hearts. y la imagen de Dios siendo restaurada en nuestros All corazones. the fullness of God Toda la plenitud de is Dios in us está en nosotros because we are in Christ porque estamos nosotros en and Cristo. Christ is in us. Cristo está Hallelujah. en nosotros, aleluya. There's no part of God that does not fill us. No hay ninguna parte de Dios que no nos llene a nosotros. The Amplified Bible defines this fullness of God La Biblia amplificada define esta plenitud de Dios as divine fullness, como divina plenitud, the sum total of his essence, la esencia total de el hijo total de su esencia and all of his divine perfection, y toda su perfección divina, his powers, toda la suma de eso, his todo su poder, attributes. sus atributos, all of that is in you. todo eso está en usted. God's full divine nature dwells in us. La completa divina naturaleza de Dios mora en His nosotros. full perfect plan and promises dwells in us. Su completo y pleno propósito y plan mora en nosotros. It is finished.
consumado es. There's nothing you can do about it. No hay nada que tú puedas hacer con eso. There's so much more to you than what you think about you. Hay tanto más de ti de lo que piensas sobre ti. You are a living, breathing embodiment of the Father, Son, and the Spirit. Eres una corporalización que respira de parte del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. And the more I begin to know Him, Cuanto más comenzamos a conocerlo a Él, the more I begin to understand myself. más me empiezo a entender a mí mismo. Because we can never know ourselves apart from knowing Him. Porque nunca nos podemos conocer a nosotros mismos apartados de conocerlo a Él. Because He defines us. Porque Él nos define. He defines our nature. Él define nuestra naturaleza. And our nature is rooted in His nature. Y nuestra naturaleza está arraigada en la naturaleza de Él. 2 Peter 1 verse 4 tells us, Segunda Pedro 1 versículo 4 lo dice. by which have been given to us exceedingly great and precious promises. Por medio de las cuales nos han sido dadas grandísimas y preciosas promesas. We are partakers of His divine nature Somos participantes de su naturaleza divina through these specific promises that He gave us. a través de estas preciosas promesas que Él nos ha dado. And we were created to be partakers of His very essence. Y hemos sido creados para ser participantes de su misma esencia. And these great and precious promises we were given Y to estas us grandísimas y preciosas promesas que nos han sido is dadas, first of all to reveal His image primero de todo es para revelar His su likeness imagen, su semejanza and His dominion, y su dominio, so that we can discover our image, para poder descubrir nuestra imagen, our likeness, nuestra and our semejanza dominion in Christ. Hallelujah. y nuestro dominio en Cristo. Aleluya. And that is what Jesus came to reveal. Y eso vino a revelar Jesús. He is the true revelation of the Father. Él es la verdadera revelación del Padre. And having a true revelation of the Father Y tener una verdadera revelación del Padre enables me to understand Scripture correctly, me permite a mí entender las Escrituras de manera to correcta. understand Scripture accurately, Poder entender las Escrituras de manera precisa. and to understand the communication of the Holy Spirit. Y entender la comunicación del Espíritu Santo. Our victory in life Nuestra victoria en la vida is proportionate to having an accurate image of God. tiene directa proporcionalidad con tener una correcta visión de Dios. It's not because you don't pray enough, No porque no ores lo suficiente, but it's because of your accurate image, understanding of God. sino por entender la precisa imagen de Dios. Now, one of the only ways I can accurately understand God's nature Una de las la única manera de poder entender la naturaleza de Dios is to look at Jesus, es mirarlo a Jesús. because He came to reveal the Father to us. Porque Él vino a revelarnos a nosotros al He said Padre. in John 14 verse 9, Lo dice en Juan 14:9. if you see me, you've seen the Father, Si me ven a mí, han visto al because Padre. we are one. Porque somos uno. We won't understand the Old Testament scriptures accurately No podremos entender las escrituras del Antiguo Testamento de manera precisa if we don't understand their oneness. si no entendemos que somos uno con Él. John 1 verse 17 and 18 says, Juan 1:18 dice en la versión Nueva King James. for the law was given through Moses, Porque la ley fue dada a Moisés, but grace and truth came through Jesus Christ. pero gracia y verdad vinieron a través de Jesucristo. No one has seen God at any time. Nadie ha visto a Dios nunca. The only begotten Son, who is in the bosom of the Father, He has declared the Father. El Hijo unigénito que está en el regazo o seno del Padre, Él ha declarado al And Padre. that word declare means the following. Y esa palabra declarado significa lo It is to siguiente. draw out, Significa extraer hacia to afuera, lead Him out, guiar hacia afuera, to guiarlo hacia afuera, unfold him, desplegarlo and to reveal y Him. revelarlo. So He came to reveal the Father. Así que Él vino a revelar al Padre. No one rightly understood God Nadie de manera correcta entendió a or Dios, perceived Him correctly until Jesus came and unveiled Him to us. ni lo ha percibido de manera correcta hasta que Jesús vino a revelarlo. The ministry of Jesus El ministerio de Jesús was a rehearsal of the goodness of God. fue un ensayo para mostrar la bondad de Dios. In other words, En otras palabras, He has rehearsed it over and over Él lo ha practicado una y otra vez in everything He did, en todo lo que Él hizo so that we could get it right. para poderlo tenerlo de manera correcta. Here's the metanoia moment. Y acá está el momento metanoia. Not getting it right in our doing,
no ponerlo de manera correcta en nuestro accionar, in our imitating of him, en nuestra imitación de Él, as in this wristband that says WWJD. como en esta banda que dice WWJD. WWGD. What would Jesus do? Que en esta banda, que en estas banditas que dicen, ¿qué haría Jesús en tu lugar? No. No, It was so that we could get it right in our seeing of who the Father is. sino ponerlo de manera correcta en lo que vemos que el Padre realmente es. Our perception. Nuestra percepción. That seeing is the word yada. Esta manera de ver es la palabra Shaddai. Our knowing of him. Es nuestro conocimiento de Él. In our understanding En nuestro entendimiento. that he is love Que Él es amor. and he is good. Y que Él es bueno. And that is his true nature. Y esa Hallelujah. es su verdadera naturaleza. Aleluya. So he came. Entonces Él vino. He came so that we would know what the Father looks like. Él vino para mostrarnos cómo es el Padre. And what we look like living in a face-to-face relationship with him as sons. Y cómo somos nosotros al vivir en una relación cara a cara con Él como hijos. He told Philip, Él le dijo a Felipe, if you've been watching everything I've done, si has estado viendo todo lo que yo he hecho, you have seen the Father's nature. has visto la naturaleza del Padre. That's John 14. Eso está en Juan 14. In everything he did, En todo lo que Él hizo, he was always revealing the goodness, the kindness, and the love of the Father. Él siempre estuvo revelando la bondad, la amabilidad, la benignidad del Padre. Always showing us that God was not a hard man, Siempre mostrándonos que Dios no era un hombre duro, like we have been taught. como se nos ha enseñado. This was a distorted perception Esta es una percepción distorsionada they had that was erased by Jesus. que teníamos, que fue eliminada por Jesús. Now, in the Old Covenant, they were living in a fallen world, En el mundo, en el tiempo del antiguo pacto, están viviendo en un mundo a caído, world that had been introduced to sin and death through Adam. a un mundo que se le había presentado el pecado y la muerte a través de Adán. Therefore, they were continually ascribing characteristics and qualities to God Así que continuamente estaban describiendo cualidades y características de Dios based on observing and experiencing life from a fallen mindset, basados en experimentar la vida desde una mentalidad caída, from a distorted way of thinking. desde una manera de pensar distorsionada. They presented him as a hard and angry and distant Y lo presentaban como enojado, duro y and a distante. disinterested God Y un Dios and a desinteresado. wrathful God. Y con un Dios lleno de ira. And although we no longer live in a fallen world, Y aunque ya no vivimos más en un mundo caído, we can still walk in a distorted, fallen mindset. podemos seguir viviendo en una distorsionada manera de pensar y caída, Which is la cual es a way of thinking that defines God una manera de pensar que define a Dios based on our experiences and our disappointments in life. basado en nuestra experiencia y en nuestras desilusiones de la vida. Seeing the Father vastly different from how we see Jesus, Viendo al Padre de manera muy vasta, diferente a cómo vemos Jesús, and seeing him as disappointed, y verlo a Él decepcionado, judgmental, juicioso, condemning and punishing. condenándonos y castigándonos, Seeing him as far from us. viéndolo a Él como distante de But nosotros. Jesus came to show us the heartbeat of God the Father. Pero Jesús vino a mostrarnos el latido del corazón del He Padre, revealed to us the Father is not hard to please. revelarnos que al Padre no es difícil He agradarlo, revealed to us that God is not against us. revelar que Dios no está en contra de nosotros. Instead, he is passionately in love with us. A diferencia de eso, Él tiene un amor apasionado por nosotros, And enamorado. he is for us and with us and in us. Él está por nosotros, en nosotros y a favor de nosotros. Everything about Jesus Todo sobre Jesús is the expression of the true nature and character of God. es la expresión de la verdadera naturaleza y el verdadero carácter de Dios, That's the Father, the Son, and the Spirit. que es el Padre, Hijo y Espíritu Santo. So to know the Father, Así que conocerlo al we need Padre, only to observe the life and ministry of Jesus. necesitamos
ver y observar la vida y ministerio de Jesús. We aren't to interpret God by looking back to the law No podemos interpretarlo a Dios por medio de mirar hacia atrás a la ley or looking at him through the prophets, o mirarlo a través de los profetas through the fall and through sin. o a través de lo caído o el pecado. Instead, Scripture calls upon us En cambio, la Escritura nos llama to understand the Father one way only, a entender al Padre de una manera sola, according to Jesus, who is our perfect theology. de acuerdo a Jesús, el cual es nuestra perfecta teología. Jesus gave us testimony of himself through Jesus. Jesús nos dio testimonio de sí mismo a través de Jesús. Remember Hebrews 1 we read this afternoon? ¿Recuerdan que leímos Hebreos capítulo He 1 en esta he tarde? spoke to us in these last days En estos postreros días Él nos habló in and by his Son. en y a través de su Hijo. Jesus is the exact expression of the Father. Jesús es la exacta representación The del Padre. Father and the Son are one. El Padre y el Hijo son uno. There's no division, No hay división. no separation of identity. No hay separación de identidad. Then in John 1 verse 18 tells us Luego Juan 1, versículo 18 nos dice that Jesus was in the bosom of the Father. que Jesús estaba en el seno del Padre. The Jerusalem Bible translates it as La Biblia de Jerusalén lo he traduce, was the nearest to the Father's heart. estuvo lo más cercano al corazón del Padre. Now the definition of the word bosom Ahora, la definición de la palabra seno is the Greek word kolpos. es la palabra kaukos. It means an intimate expression of co-union. Significa una expresión íntima de comunión. So the prophets Moses, Abram, and David, Así que los profetas Moisés, Abraham, David or everyone else in the Old Covenant, o cualquier otro del Antiguo did Testamento not accurately perceive God. no percibían a Dios de manera precisa. But Jesus was in the bosom of God. Pero Jesús estaba en el seno de Dios. He was the one with the Father, Él era aquel que estaba con el Padre, sharing his heartbeat. compartiendo el latido de su corazón. And this co-union Y esta comunión is a picture of our co-union. es una ilustración de nuestra We have an comunión. intimate union with the Father as Jesus did. Nosotros tenemos una íntima comunión como la tenía Jesús con el Padre. He was not only an example for us, Él no solo fue un ejemplo para but an nosotros, example as us. sino un ejemplo como nosotros. We have the mind of Christ, Tenemos nosotros la mente We have de the Cristo, thoughts, tenemos sus the pensamientos, feelings, tenemos sus and the purposes sentimientos of his heart, y los propósitos de su corazón, which are also the thoughts, que también son los the pensamientos, feelings, and the purposes los sentimientos y los of the propósitos Father and the Spirit's heart. del Padre y del corazón del Espíritu. Father, Son, and Spirit have one heart. Padre, Hijo y Espíritu Santo tienen un And solo to corazón. see what their one heart looks like, Y ver cómo es su corazón, we have to become intimate with Jesus of the Gospels. tenemos que volvernos íntimos con Jesús del Evangelio, de los Evangelios. We must observe how he dealt with sinners, Tenemos que observar cómo Él trataba con los pecadores, how he dealt with the sick and the oppressed. cómo Él trataba con los enfermos y oprimidos, See how he felt about the hopeless y cómo Él se sentía en relación a los desesperanzados and the shepherdless. y con los que no tenían pastor. Take notice of how he interaction with the Pharisaical religion Y tenemos que prestar atención de las interacciones de Él con los fariseos y and religiosos with their legalism, y con el legalismo with their y self-righteousness, con aquellos que vivían en and the autojusticia burden of works it put on all men. y aquellos que ponían cargas de obras sobre los And hombres. at the same time, notice his love for every single Pharisee. Y también al mismo tiempo observar el amor que Él tenía por cada fariseo. Hear his words to the Sadducees, Escuchar sus palabras a los saduceos, who did not believe in the supernatural or the resurrection que of no the dead, creían en lo sobrenatural o en la resurrección de los and to muertos. see that he loved every Sadducee. Y entender que Él amaba a cada saduceo. Notice that Jesus spoke to all mankind with the same love and compassion Entender que Él le habló a toda la humanidad con el mismo amor y that compasión. that he speaks to you and me. Que nos habla a usted y a mí. His voice of love and compassion Su voz de amor y compasión is exactly the Father and the Spirit's voice toward all es mankind. exactamente la voz del Padre y del Espíritu hacia toda la humanidad. In all his words and all his deeds and in all his works, En todas sus obras, en todos sus actos y hechos, he's expressing the heart of God the Father. Él expresa el corazón de Dios And Padre. by seeing the Father Por medio so de ver al clearly Padre de manera tan clara, through the life of Jesus, a través de la vida de Jesús, we will recognize the Father isn't at all what religion has taught us. vamos a descubrir que el Padre no es lo que la religión nos enseñó.
In Matthew 11, verse 28 to 30, Mateo 11, versículo 12 al 13, Jesus was speaking to those who were burnt out and worn out on religion. estaba Jesús hablándole a aquellos que estaban exhaustos y agotados de la And I'm religión. reading for us out of the Message Bible. En Mateo 11, 28 al 30 lo voy a leer de la Biblia, el mensaje. Are you tired, worn out, and burned out on religion? ¿Están cansados, exhaustos, quemados por la religión? He says, come to me, get away with me, Vengan a mí, aléjense conmigo and you'll recover your life. y recuperarán sus I'll vidas. show you how to take a real rest. Les voy a mostrar cómo tomar un reposo real. Walk with me and work with me. Caminen conmigo, trabajen conmigo. Watch how I do it. Observen cómo yo lo hago. Learn the unforced rhythms of grace. Aprendan los ritmos no forzados de la gracia. I don't lay anything heavy No les impongo nada pesado or ill-fitting on you. o aquello que no les quede bien. Keep company with me, Mantengan compañía conmigo and you will learn to live freely and lightly. y aprenderán a vivir de manera libre y ligeramente. Hallelujah. Aleluya. The Father does not lay heavy burdens on us. El Padre no coloca cargas pesadas sobre nosotros. He is a good daddy. Él es un buen papito. And in Him, we are the rhythms of grace. Y en Él nosotros somos los ritmos de la gracia. Jesus showed us Él nos mostró, that we Jesús, were created for an effortless relationship with the Father. que hemos sido creados para una relación sin esfuerzo con el Padre. An effortless face-to-face life with the Trinity. Una vida sin esfuerzo con la Trinidad. He lived his life here on earth Él vivió su vida aquí en la tierra in the place of oneness with the Father and the Spirit. en un lugar de ser uno con el Padre y el Espíritu. And this life that Jesus shared with the Father and the Spirit, Y esta vida que Jesús compartió con el Padre y el Espíritu, because of God the Father's love towards mankind, debido al amor del Padre hacia la humanidad, naturally outflowed in miracles, signs, and wonders. de manera natural fluyó en señales y maravillas. It overflowed in a relationship, love, Fluyó en relación y en amor, and all unforced, effortless rhythms of grace towards us. y todo con ritmos sin esfuerzo de amor hacia nosotros, de That gracia. is the reality of your life. Esa es la realidad de tu vida. And then James 1 verse 23 tells us, Y luego Santiago 1:23 nos dice, for if anyone is a hearer of the word porque si alguno es oidor de la palabra and not a doer, y no un it's hacedor, like a man observing his natural face in a mirror. como un hombre que observa su rostro natural en un What's espejo, important to take from that scripture lo que es importante de tomar de esta escritura is we should be doers of the word. es que tenemos que ser hacedores de la palabra. In the beginning was the word, and the word was with God. En el principio era la palabra y la palabra era con And the Dios. word was God. Y la palabra era Dios. And the word was flesh, was made flesh and dwelled amongst us. Y la palabra fue hecha carne y moró entre nosotros. That word became a doer. Esa palabra se volvió un hacedor. And we should be a doer of the word. Y nosotros nos tenemos que convertir en hacedores de la palabra. Religion has used this scripture La religión ha usado esta escritura to keep us bound in our outward performance. para mantenernos atados de nuestras desempeño externo. But in the latter verse of James 23 tells us Pero en la parte final del versículo 23 de Santiago 1 dice, what a doer looks like. ¿cómo es un hacedor? He's one who looks in the mirror Es como aquel que se mira en un espejo and he sees his true self. y él se ve su verdadera esencia, quién realmente es. It sounds to me like a doer is a beholder. Parece que aquel que es un hacedor es un observador. Now the definition of the word doer Ahora la definición de la palabra hacedor in the Greek is poietis. en el griego es la palabra It poites. means a performer or a poet. Significa alguien que desempeña o actúa o un poeta. That's where you get the English word from, which is poem. A poem. Y acá tenemos la palabra en inglés o en español poema. So the Father is the poet of all mankind. Así que poeta, perdón. Así que el Padre es el poeta de toda la humanidad. He has a beautiful poem Acá él tiene un poema hermoso that he has written specifically for each one of us. que ha escrito de manera específica para cada uno de nosotros. James says that a doer of the word
Santiago dice que el hacedor de la palabra is not one who has only heard about Christ, no es alguien que solo ha oído de Cristo, but is one who looks into Christ's face, beholding him. sino que es aquel que se mira al rostro de Cristo, que lo observa. And as they do that, Y a medida que lo they hace, will see their own reflection, va a ver su propio reflejo, which will inspire a spontaneous expression of who they are. el cual va a inspirar una expresión espontánea de quienes somos. In other words, their life will burst forth En otras palabras, su vida va a explotar as a living expression of the eternal poem como una expresión viva de un eterno poema that he wrote about your life even before time began. que él escribió sobre tu vida antes que los tiempos comenzaran. The poetry of his unforced rhythms of grace La poesía de estos ritmos no forzados de gracia are unveiled and on display in our lives. son revelados y exhibidos en nuestras vidas. Our lives are a living, breathing expression of the poet. Nuestras vidas son una respiración vívida de el poeta. You have been fearfully and wonderfully made. Usted ha sido temerosamente y maravillosamente hecho. You're a son in the image and likeness of God. Usted es un hijo a imagen y semejanza de And Dios. your heavenly Father is a good heavenly Father Y tu Padre Celestial es un buen that only Padre has good Celestial thoughts towards you. que solo tiene buenos His pensamientos actions hacia towards ti. you. Y sus acciones His love hacia Él, towards su you amor hacia ti is only good. es solo bueno. When you experience difficult times in your life, Cuando tú experimentas tiempos difíciles en tu vida, be reminded of the true nature of your heavenly Father. recuerda la verdadera naturaleza de He's tu not Padre there Celestial. to discipline you. No está ahí para disciplinarte. No, He's a loving heavenly Father. No, es un Padre Celestial He amoroso. is love. Él es amor. He is goodness. Él es bondad. He is kindness. Él es He amabilidad. is merciful. Él es He is misericordioso. gracious towards us. Él Hallelujah. está lleno de gracia That hacia is His true nosotros. nature. Esa es su verdadera And that is naturaleza. what He came to explain to us Y eso Él ha venido a and explicarnos a portray to nosotros us y a retractar a through the nosotros life of Jesus a Christ. través de la vida de So Jesucristo. change your mind about the nature of God. Así que cambia tu mente en relación a la naturaleza de Dios. Jesus came to reveal to us Jesús vino a revelarnos that we are serving a faithful heavenly Father que estamos sirviendo a un Padre Celestial fiel, that is fiel, truly intimate in love with us. que está íntimamente, verdaderamente enamorado de And His nosotros. desire for us, Y el deseo de Él por part of nosotros, this unforced rhythm of grace, parte de esta revelación de ritmos de gracia, is that the world out there es que el mundo allá afuera will see Him through your life. lo va a ver a Él a través de tu They will vida. experience Him through you. Lo van a experimentar a Él a través They de will ti. come into contact Cuando vengan en contacto with the contigo, true nature of our Heavenly Father con la verdadera naturaleza de tu Padre Celestial, when they see the goodness of God upon your life. cuando vean la bondad de Dios sobre tu vida. I've come to explain to you tonight He venido a explicarte en esta noche a ti that God is not upset with the man of His creation. que Dios no está enojado con el hombre de su God is not creación. angry with the man of His creation, Él no está airoso, enojado con el hombre de su but He is creación, deeply in love with the man of His creation. sino que está profundamente enamorado con el hombre que Él And He creó. longs for us Y Él anhela to reveal that nature revelarnos esa to a world naturaleza. out there El mundo allá afuera that so desperately need Him. desesperadamente lo necesita Come a on, Él. you carry the nature of God. Vamos, usted porta la You carry naturaleza the de Dios. nature of God. Usted porta la naturaleza de He Dios. is in you. Él está en You usted. have the fullness of the Godhead on the inside of you. Usted tiene la plenitud de la deidad dentro de usted. Stop trying to be something. Deje de tratar de ser Just algo. become aware of who you truly are Solo concientícese, despiértese de quién usted and realmente who es He is that's on the inside of you. y quién Él es dentro de usted. As He is, Como Él es, so are we. así somos nosotros. God bless you. Dios los bendiga.